Y hay una gran interrogante, hay una gran pregunta con el tema que quiero compartir con ustedes. ¿Existe vida después de la muerte? Yo sé que usted está respondiendo donde quiera que se encuentre, donde quiera, sea a través de la pantalla chica de su televisor que nos está visualizando, sea a través de las redes sociales. Usted está contestando, ¿existe vida después de la muerte? ¿Termina todo con la muerte física del ser humano? Es otra gran pregunta. ¿Termina todo con la muerte física del ser humano? ¿Ha pensado usted por qué muere el ser humano? La respuesta a todas estas preguntas la encontramos en la Biblia. Y podemos decir, sí, existe vida después de la muerte. Claro que sí. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17, allí vamos a encontrar donde nos da una respuesta contundente. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Ya ustedes saben a qué personaje se está refiriendo ese texto. Y podemos hablar aquí que está hablando de Adán, donde hay cierta conversación entre Dios y el hombre, donde el mismo Dios le dice a este hombre de que no debía comer de este árbol. ¿Por qué? Porque iba a traer consecuencia. Iba a traer consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que trajo? La muerte, las enfermedades. Que fuera expulsado de allí, de aquel lugar llamado el Edén o Edén. Por la desobediencia del ser humano es que muchos tenemos consecuencias. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está ya enfatizando más claro en lo que estuvimos tratando acerca de Adán. Vamos otra vez a repetir yendo al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue lo que Dios le dijo a aquel hombre. Pero ya en el libro de Romanos, una vez más, para entonces estar compartiendo con ustedes, capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre llamado Adán, y por el pecado la muerte, por la desobediencia de este hombre, en representación de toda la humanidad. Por eso hoy en día, Jorvi está muerto, que hoy salió de este mundo. Por eso, días anteriores,
yo no podía venir a este lugar porque también estaba quebrantado por la desobediencia de ese hombre. Y como nosotros en ese momento no estábamos ahí, pero este hombre llamado Adán era quien nos representaba. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así de sencillo habla la Biblia en esta noche. Seguimos. ¿En qué condición está el ser humano que no ha recibido a Cristo como su Salvador? Muerto. Muerto en su delito y pecado. Esa es la condición que el hombre tiene delante de Dios, que no obedece este evangelio. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿A quién se está refiriendo aquí la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1? Se está refiriendo a la persona de Cristo. Cuando y Él os dio vida. Esa E está acentuada, refiriéndose con una palabra con peso a Cristo Jesús. Porque el pecado entró por un hombre llamado Adán, pero asimismo la salvación también fue dada a través de un hombre llamado Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos, separados de la gracia de Dios, separados de Dios, cuando este hombre, nuestro representante, llamado Adán, pecó, desobedeció a este evangelio, a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Pero en su infinita misericordia y bondad y puro amor, Cristo, siendo justo, sigue siendo justo, vino a esta tierra en el lugar que nosotros íbamos a estar. El justo se dispone por los injustos. El justo muere por los injustos, que esos somos nosotros. ¿Por qué los cristianos decimos y creemos con toda certeza que existe vida después de la muerte? ¿Por qué nosotros decimos con toda certeza que existe la vida después de la muerte? Porque la Biblia nos lo dice bastante claro, y vayamos entonces al libro de San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. San Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús. ¿A quién le dice Jesús? A los suyos, a los que estaban con Él, a los que andaban con Él, a los que caminaban con Él, a los que comían con Él, los discípulos y otros que también le seguían. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hay otra pregunta final de este versículo 26. ¿Crees esto? Yo lo creo. Yo espero que tú también lo creas. Yo soy la resurrección. Y resurrección no es más que volver a la vida. Todo ser humano va a resucitar, sea cristiano o no. Y más adelante vamos a ver qué nos sigue diciendo la Biblia. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Eso es fundamental para nosotros, que Él es el primero que resucitó y dio vida a cada uno de nosotros, a la humanidad, vida eterna para aquellos que creen en esta palabra, en su palabra. Y dice otra aquí, el que cree en mí. Aquí estamos hablando de palabras que tienen peso. Aquí estamos hablando de palabras que si usted tiene una Biblia y lo está buscando, usted ve esta palabra que están separadas por coma. Primero habla de resurrección, de resucitar. También habla acerca de la vida que tenemos, una vida asegurada en Cristo Jesús. Y ahora habla de creer. ¿De creer en qué? De creer en esta palabra de Dios que está aquí plasmada. De creerle a Él. Y hay otra cosa que dice, aunque esté muerto, vivirá. Estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora aquí vamos a implementar la otra muerte que es la física. Aunque esté muerto, va a vivir. Aquellos que se han ido a tiempo y fuera de tiempo, y en su momento justo, porque para Dios todo es perfecto. Dios sabe cuándo tiene que llevarse una persona de este mundo, porque fue Él que lo hizo. Y los días del hombre están contados. Nosotros no queremos pasar de este mundo, pero los días nuestros están contados. Y dice, no morirá eternamente. El hombre físicamente se va a levantar, pero nosotros tenemos una alma que salvar. Y hay una pregunta de último, como dije anteriormente, ¿crees esto? También la Biblia enfatiza en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 38, que dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será
también la venida del Hijo del Hombre. Yo añado, en aquel tiempo era un mundo igual que este. Habían predicadores y por eso la Biblia menciona a este hombre justo delante de Dios llamado Noé, que allí estaba una familia establecida como en cualquier sector de donde nosotros vivimos, y predicamos el evangelio a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, desde esta plataforma para el mundo, y hay personas que no le interesa. ¿Y quiere que le diga a usted algo? Los menos populares somos nosotros. Así de sencillo. Pero tenemos lo mejor, la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Cuando Dios habla con este hombre, que muchas veces hemos hablado acerca de este personaje llamado Noé, para que preparara este barco, un gran barco, él trabajaba y predicaba, pero la gente se burlaba. Imagínese usted que él hablaba de que el mundo iba a terminar anegado de agua. ¿Y qué le decían? Tú estás loco. Tú estás loco. Porque solamente existía un rocío. Y este hombre hablando de tonelada de agua. Ahora, la cosa a lo que enfoca la Biblia, habla que no se va a terminar con agua este mundo, sino con fuego. O sea que las cosas son peores ahora. Porque cualquiera se puede ahogar. Pero mire, hablar de fuego, eso es algo como tormentoso. Y podemos ver en muchos países que pasan meses y no cae una gota de agua. Y que muchas veces, cuando la seca está muy fuerte, se prende sola. Pero ¿qué podemos hablar de los volcanes, que también son de fuego? ¿Cree usted que debajo de la tierra no hay fuego? Claro que sí. Si usted no me cree, busque en las redes sociales, YouTube, y allí usted puede darse cuenta y buscar ahí. Yo creo en esta palabra y que tiene un fiel cumplimiento días tras días. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice bastante claro: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque andan a su ancha. Ni le temen a Dios ni al hombre. Pero van a tener grandes consecuencias. ¿Qué le espera a todo ser humano, sea cristiano o sea incrédulo? La muerte. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Cuando yo hablo la muerte, estoy refiriéndome a la muerte física.
porque los incrédulos van a morir 2 veces, físicamente y espiritualmente. El cristiano va a morir una sola vez y es físicamente. Y mucho, si la venida del Señor fuese en este momento, no pasaremos por el proceso de la muerte, sino más bien una transformación en un abrir y cerrar de ojos. Y tendremos otro cuerpo, no como el que tenemos, que se enferma y se envejece, sino más bien un cuerpo semejante a la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o sea, un cuerpo espiritual. Vuelvo a repetir la cita en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Voy a atreverme a leer otro texto para entonces dar mi enfoque. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Viene a mi memoria días anteriores, en esta misma semana, al principio de esta semana, en nuestro país, uno veía en la tele, también en las redes sociales, el juicio de medida de coerción que se le estaba llevando a algunos funcionarios, donde allí los litigantes estaban debatiendo y yo le voy a decir a usted algo, yéndome a lo espiritual, después de lo que dice la Biblia, que el hombre va a morir una sola vez y después de esto el juicio, y dice allí en una gran pantalla, me imagino yo que Dios tendrá, esas son imaginaciones mías, no tiene que ser así. Pero sí le digo algo, en este gran juicio, todos vamos a comparecer, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, el que tenga su cosa va a pagar por ella. A mí, si yo no ando en transgresión, no me pueden juzgar igual que aquel violador, aquel que no obedece a la palabra de Dios y partió de este mundo sin arrepentimiento. Vayamos entonces a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea que es necesario todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que todo ser humano va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Seguimos, porque el tiempo avanza.
el juicio del gran trono blanco. Y vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así, hermano mío, que a los que la Biblia enfoca en este momento, en este lugar, nos da a entender a nosotros que cuando estemos allí en el gran trono blanco, el juez que nunca se vende, que no recibe de ninguna manera ningún tipo de regalo o dinero, es quien va a estar juzgando a las personas, al ser humano. Y dice aquí, y abrieron otro libro, el cual es el libro de la vida, y dice, y el que no se encontró más adelante inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Eso se está refiriendo a la persona no cristiana. Así que, y vi en el versículo 13, estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13 ahora, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y versículo 14, y la muerte y el Hades, que es el significado, que es, algún significado tiene tumba, el otro tiene como infierno. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó tanto la muerte como también el Hades, llamado infierno. Por ejemplo, yo veía, y estoy concluyendo, mientras se estaba conociendo la medida de coerción, los imputados, cómo estaban inquietos, porque la libertad de ellos estaba en la mano del juez. Lo que encontraron, que ustedes pudieron ver, lo que encontraron en esta primera instancia, en esta primera parte, lo encontraron realmente culpable para irse entonces a juicio de fondo. Lo mismo va a pasar con el ser humano. O sea, hablando espiritualmente en este juicio que estamos hablando aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces, aquellos inocentes pueden ir a su casa. O sea, cuando estemos todos a comparecer allí en el gran trono blanco, los que estemos inscritos en el libro de la vida, ¿sabe dónde vamos a ir? Aquel lugar majestuoso que ya Cristo preparó para cada uno de nosotros. Así que en esta noche
Dios nos continúe bendiciendo. A ti, querido amigo, que está pasando por el proceso del pecado y no ha venido el conocimiento de la verdad de Cristo, que es la palabra del Señor, yo te invito que reconozca que tú eres un pecador o pecadora delante del Señor y permítete tú mismo que tus pecados sean perdonados, que tú le pidas perdón a Dios a través de la persona de Cristo. Y que tú te encuentres, cuando pasen lista, tú te encuentres inscrito en el libro de la vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que el Señor nos permita una vez más compartir su palabra hoy, mañana y siempre.